la importancia de orar primero. Y quiero que miremos 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Rápidamente voy a hacer lectura. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera 1960. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Padre, por favor, háblanos en los breves minutos en los que nos disponemos para recibir tu palabra. Permítenos, Señor, salir reflexionando con mayor profundidad y seriedad sobre la preeminencia, sobre la prioridad de la oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Debemos reconocer, iglesia, que actualmente estamos viviendo en nuestra nación tiempos tormentosos. Los tiempos que atraviesa nuestro país son tiempos donde hay incertidumbre, hay miedo, hay polarización. Unos están completamente a favor de lo que el gobierno hace, otros completamente en contra, algunos de pronto neutrales. De todo se halla en este momento donde de pronto hay tantos apasionamientos por lo que se está dando y por lo que se está presentando en nuestro país. Y pienso que, dadas las circunstancias sociales y políticas, económicas que se están dando en nuestro país en este tiempo, cobra tanta fuerza este pasaje de la Escritura que hemos leído anteriormente. Las palabras del apóstol Pablo cobran una preponderancia en el tema de la oración. Si hay un tiempo donde hay que arreciar la oración, es este. ¿Amén, iglesia? Es donde más hay que orar, y orar sin cesar. Yo sé que todos de alguna manera deseamos formar parte activa en la transformación de nuestro país, ver un cambio, que Colombia sea protegida de pronto de los espíritus que han querido dominar en estos últimos tiempos a las naciones de la tierra con ideologías todas extrañas, y ideologías que van totalmente en contra del temor y de la palabra de Dios. Pero muchas veces, mis hermanos, a pesar de que de pronto deseamos formar parte activa, nuestras intenciones quedan cortas, nuestras intenciones de pronto no alcanzan. Y entonces quisiéramos actuar, quisiéramos saber qué podemos aportar, y como que no sabemos, nos sentimos impotentes. El sueño de siempre tener justicia, tener paz, tener libertad, pareciera que cada vez se hace como más lejano. Porque pareciera que las personas que tienen el poder y la autoridad y la responsabilidad de administrar justamente eso, justicia, paz y libertad, como que no coinciden en su discurso con lo que hacen. Y entonces nos damos cuenta que pareciera que cada vez está escaseando más en nuestra nación esa esperanza. Pero piensen esto: ¿cuántas veces Israel, el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, vivió momentos tan parecidos como a los que Colombia está viviendo en este tiempo? Tiempos donde la moralidad o la moral estaba ¿qué? Decayendo. Donde la espiritualidad estaba completamente tergiversada. Donde el respeto por la familia estaba completamente degradado. Lo que está pasando hoy no es nuevo. Eso se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad.
Y sin embargo, mis hermanos, Dios siempre levantaba un remanente fiel que le creía a Dios, que a pesar de que veía lo que veía, no dependía de lo que veía, sino que más se afianzaba en las promesas que Dios daba a través de sus siervos los profetas. Yo creo que Dios le ha dado palabra a Colombia. Yo creo que Dios ha hablado a esta nación. Y la palabra de Dios no puede ser ni negada ni ignorada. La palabra del Señor se cumple porque se cumple. Y el Señor tendrá misericordia de esta nación. Yo les dije a ustedes, mis hermanos, hace unos añitos atrás, antes de las elecciones presidenciales, que Dios solamente iba a permitir lo que está en su propósito y en su voluntad para formar y transformar a Colombia. Y Colombia necesitaba y está necesitando lo que está pasando en este tiempo. ¿Para qué? Para que el hombre vuelva su corazón a Dios. Para que el hombre se humille delante de Dios y deje de colocar su confianza en el hombre. Porque es maldito el hombre que confía en el hombre. Y sobre todo no lo hizo Dios, o no lo está haciendo Dios, no lo está haciendo tanto por toda la nación colombiana, lo está haciendo por el pueblo de Él, que en algún momento dejó de colocar su mirada en Dios como el verdadero rey y soberano de Colombia, y empezó entonces a generar alianzas estratégicas. ¿Para qué? Para lograr ciertas cositas, ciertos derechos o deseos mezquinos. Y eso sí que genera celo en el corazón de Dios. Y por eso le digo, amada iglesia, si hay algo que nosotros tenemos que aprender hoy día con lo que le está sucediendo a Colombia, como iglesia, es a dejar de estar mostrándonos nosotros como odiamos a este y estamos con aquel. ¿Sí me entienden? Y discúlpenme que sea muy franco y directo, pero esto me lo mandó a decir el Señor. La iglesia del Señor no está para formar parte de un partido o del otro. Y yo sé que hoy día hay pastores, denominaciones enteras que van en contra de esta, no filosofía, sino de esta postura bíblica. Y entonces, para poder justificar lo que dicen, entonces toman textos fuera de su contexto para poder decir, si ves que la Biblia dice. Pero lo que es muy cierto y está recomprobado no solamente en la historia bíblica, sino en la historia del cristianismo, es que cuando la iglesia se une con el Estado, ya sabemos cuál es el resultado. Y hoy día la iglesia, estoy hablando de la iglesia del Señor, no la iglesia institucional, tradicional. Estoy hablando de la iglesia del Señor, la que se sobreentiende que es el remanente fiel. Se ha vendido. Está negociando sus principios innegociables para poder adquirir algunas prebendas. Entonces díganme, ¿qué esperanza voy a colocar yo en un candidato que de pronto fue puesto por un grupo de cristianos, pero que para poder colocarlo allá, los mismos cristianos lo han condicionado haciendo exactamente lo mismo que hacen los impíos? Te vamos a apoyar para que logres esa curul, te vamos a apoyar para que llegues allá, pero ojo, una vez estés allá, ya sabes. ¿En qué nos diferenciamos entonces con el mundo? Entonces somos nosotros los que ponemos, la iglesia, los que ponemos personajes allí, y no es Dios el que lo ha puesto allí. Yo entiendo, mis hermanos, y discierno que a pesar de todos los errores que como iglesia hemos cometido, el Señor siempre es misericordioso y Él se ha encargado de Él solito, ni siquiera para utilizar la iglesia, Él mismo se ha encargado de abrirle camino a sus siervos, a los que Él mismo ha llamado para ponerlos allí.
Y esos son los que verdaderamente están librando la batalla. Y es por ellos por los que verdaderamente debemos estar pidiendo al Señor que les ayude a mantenerse firmes, que no negocien en ningún momento sus principios y sus valores. Y que si tienen que definitivamente hasta soltar la curul para mantener su integridad delante de Dios, pues que lo hagan, porque es así como Dios respalda. Entonces no coloquemos la esperanza de que para que haya un verdadero cambio nos toca ayudar a colocar tal persona. ¿Cuál es nuestra labor como iglesia? Yo sé que voy a recibir muchas piedras por YouTube, por esta, bueno, ojalá se vuelva viral, ¿cierto? Pero hermanos, yo tengo que decir la verdad. Yo sé que tengo muchos colegas que no comulgan con esta postura bíblica, pero yo me mantendré hasta el final en la integridad de la palabra, porque yo he entendido que cuando Dios dice algo, no lo dice para 2 siglos, 20 siglos, sino que lo dice para siempre. Y Él no cambia. Y su palabra es muy, pero muy clara. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál debe ser el rol de la iglesia frente al tema político? El rol de la iglesia, bíblicamente hablando, está muy claro aquí donde leímos. Darle prioridad a la oración. Por eso es que Pablo comienza diciendo aquí: exhorto ante todo. Y la exhortación que él dice ante todo está referida es ¿a qué? A que se hagan. ¿Que se hagan qué? Y dice 4 cosas importantes que tienen que ver con nuestra tarea como sacerdocio. Porque la iglesia ha sido llamada a desarrollar un sacerdocio en este mundo. La iglesia no ha sido llamada en esta perspectiva y sobre todo en este tiempo en el que nos encontramos en el tiempo de los gentiles. La iglesia no ha sido llamada a gobernar. Me da mucha pena, mi hermano, mi hermana, si usted piensa así. Y hay de aquellos que están comiéndose el cuentico de que la iglesia tiene que gobernar en algún momento aquí. Eso se llama concepto posmilenialista, donde no cree en el reino milenial de Cristo como un reino literal de 1000 años después de que la iglesia sea arrebatada, sino que dicen el reino milenial va a comenzar en el momento en que la iglesia empiece a dominar todos los estados y los estrados judiciales, estrados de la política, de la ciencia, de la economía, del deporte. Una vez la iglesia posea todos esos elementos, la iglesia va a ser el ente más poderoso. Eso se llama posmilenialismo y es una postura antibíblica. ¿Y sabe qué es lo más peligroso de esa postura? Que contiene el espíritu de Jezabel. Porque es la iglesia que se sobreentiende que es la desposada del Cordero, la que está mirando a ver entonces, anhelando el trono. El trono. Una iglesia que está obsesionada por el trono de su amado, téngale miedo, es una usurpadora. Es una Jezabel, es una Atalía. Y ese es el espíritu que está pretendiendo meterse en este tiempo. Y que se muestra como muy, sí, tiene sentido, claro, qué hermoso sería que, mejor dicho, todo se fuera dominado por la iglesia. No, ya tenemos experiencia en la historia del cristianismo, que cuando la iglesia se puso al frente, el asunto empeoró. Porque quiso hacer algo para lo cual no fue diseñada. La iglesia fue diseñada como la desposada del Cordero para desarrollar sacerdocio, para orar, para interceder, para clamar delante del Señor. Sí, claro, Dios escoge, Dios selecciona dentro de su mismo cuerpo personas que tienen un llamado específico, así como Él selecciona pastores, selecciona también profetas, selecciona apóstoles, selecciona maestros, selecciona también adoradores, salmistas.
también selecciona hombres y mujeres que Dios los ha venido preparando para esa tarea. Pero eso no significa entonces que porque es uno de los nuestros, entonces ya toda la iglesia, ahora sí, está cumpliendo un rol para edificar. Iglesia preciosa, tenemos que ser entendidos en lo que Dios nos manda y hacer lo que Dios nos manda, no lo que nosotros querramos. Y es que Dios es muy sabio. El Señor nos dice en su palabra, mira, si el presidente, si el gobernante, si el alcalde, si la asamblea, si el consejo están haciendo las cosas bien, entonces ore por ellos y bendígalos. Que Dios los siga respaldando y que sigan prosperando. En ninguna parte yo encuentro eso. Pablo escribió estas palabras en 1 Timoteo, una de las últimas cartas. La última fue 2 Timoteo. Pero en una de las últimas cartas, donde él ya sabía que le estaba quedando poco tiempo para irse de esta tierra. Él ya había sido amenazado por judíos, por gentiles, hasta por el mismo emperador. Y él sabía lo que le venía encima. Pero siempre que habló de las autoridades, él no criticó la autoridad. Él más bien dijo, sométanse a ella y hay que orar. Amén. Hay que orar. Y la tarea de la iglesia, mis hermanos, independientemente de lo que esté sucediendo, de lo que se esté dando, es orar. Señor, y no orar con miedo, ni tampoco orar con rabia, ni con deseos de venganza. Señor, yo presento delante de ti a este presidente. Tú sabes, Señor, que no es de mis afectos. Señor, tu palabra dice que la mala hierba pronto se secará. Y empezamos a hacer oraciones hechiceras. Señor, en tu nombre maldigo. Se seca. Decreto. Puras oraciones hechiceras. Cuando aún en nuestras oraciones tenemos que mostrar el Espíritu de Cristo. El imperio romano lo estaba crucificando. ¿Y qué dijo el Señor? Intercedió, ¿cierto? Nos vamos a llevar una tremenda sorpresa cuando veamos allá a los soldados que clavaron a Jesús abrazando el seno de Jesús, el regazo de Jesús. Yo tengo la certeza de que el Padre Celestial escuchó la oración de su Hijo. Wow, qué impresionante que Jesús, a los que estaban clavándolo, Jesucristo le dijo, perdónalos, Señor, perdónalos. Y les dio la justificación, porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que el Padre escuchó esa súplica de su Hijo? Claro. O sea que fijos para el cielo, mijos. Pero nosotros somos muy selectivos, ¿cierto? En nuestras oraciones. Nosotros en nuestras oraciones, por este voy a orar de esta manera. Por aquel voy a orar para que le pase esto. Para que Dios trate con... Y entonces todas nuestras oraciones van cargadas de instrucciones a Dios. Instruimos a Dios. Mire, algo muy bonito, y con esto voy a terminar. Es que en el versículo que leímos, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, encontramos como un ciclo en el proceso de la oración. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Las rogativas están enfocadas en peticiones específicas, ¿sí? Peticiones específicas, sobre todo enfocadas en el trato de Dios con la iglesia. Lea el contexto, por favor, porque es ahí donde tenemos que aprender a sacar una sana hermenéutica. El contexto de 1 Timoteo capítulo 2. Va a tener que leer 1 Timoteo capítulo 1. Sí. En el capítulo 1 Pablo está muy preocupado porque
hay un aumento de falsas doctrinas, de falsos maestros, y que quieren filtrarse en la iglesia y destruir la iglesia. Hay peligros externos. Pero en el capítulo 2, él va a dar unas instrucciones sobre la oración, bajo el mismo espíritu. En el capítulo 1 está enfocado en la iglesia y los peligros externos, a nivel de la fe. En el capítulo 2 va a enfocarse entonces en los peligros externos también de la iglesia, a través del gobierno, ¿sí? A través del imperio que está dominando. Y por eso es que entonces él dice, hay que orar. Orar, orar. Como iglesia tenemos que orar. Eso se llaman rogativas, peticiones específicas. Luego dice oraciones. Las oraciones son peticiones generales. Peticiones generales. Hay peticiones específicas y peticiones generales. Peticiones específicas. Señor, necesitamos que nos ayudes como iglesia a mejorar en este aspecto que estamos fallando, y lo decimos, ¿sí? Oraciones generales. Señor, ayuda a tu pueblo a perseverar aún en medio de este tiempo de persecución, en este tiempo, Señor, donde hay como adormecimiento. Señor, por favor, trae un despertar sobre tu pueblo. Oraciones. Y luego dice, peticiones. Las peticiones tienen que ver precisamente con el sacerdocio. El sacerdocio tiene que ver con ponerme delante de Dios a favor de la persona, a favor de la institución, a favor de alguien, ¿sí? Hago mi trabajo como sacerdote, o en el caso de las mujeres como sacerdotisas, ¿sí? En el cuerpo de Cristo. Pero mire lo más hermoso, termina diciendo que y acciones de gracias por todos los hombres, dando gracias a Dios. ¿Y cómo voy a darle yo gracias a Dios por un personaje, por un gobernador, por una persona que tiene poder de gobierno, donde no es de mis afectos? Pablo está diciéndole esto a Timoteo. Lo más probable es que me va a tocar pronto irme. Lo más probable es que no me escapo de esta. Y el mismo emperador me va a quitar la cabeza. Pero hay que orar con acciones de gracias por esas personas que están en eminencia. Y esto como que incomoda, hermanos, porque esto tiene que ver precisamente con nuestro carácter. Hasta en la manera como oramos, el Señor quiere que trabajemos con nuestro carácter. Y lo que yo quiero plantearte en esta mañana es que si queremos empezar a ver un verdadero fruto de nuestras oraciones a favor de nuestra nación, empecemos, hermanos, a fortalecer nuestra disciplina de oración, como lo dice el apóstol Pablo, donde siempre cerremos ese ciclo con acción de gracias. Gracias, Señor, porque aún en lo que estamos viviendo, aún en lo que estamos enfrentando, sabemos que tú estás trabajando. Tú estás preparando el terreno para una restauración en este país. Pero necesitas primeramente podar, limpiar, purificar, sacar lo que no sirve, Señor. Sacar a la luz lo que tiene que salir a la luz, que estaba de años, de décadas, para poder generar un orden. Todo esto es necesario, mis hermanos. Y cuando tenemos esa perspectiva, entonces nos evitamos esa molestia de dar a entender, me toca tomar una posición a favor o en contra. Es muy triste, mis hermanos, y lo digo de todo corazón porque tenemos ejemplos muy cercanos. Es muy triste ver personas que uno ama con todo su corazón, pero ¿qué? Han tomado una posición X o Y, la que sea, con respecto al gobierno actual. Y ese no es el problema. El problema peor es que la posición se vuelve radical y todo el tiempo a la defensiva. Y pensando que esa posición es, mejor dicho, la más cristiana, el enemigo va aprovechando.
y va generando brecha en la familia. ¿Cuántos hogares hoy en día en Colombia están divididos por una posición política, por una postura política? Otra más, ¿cuántos hogares cristianos hoy día están divididos? Casi ni se hablan, hasta se odian, colocaron límites. ¿Por qué? Porque tomaron un partido, una posición. Entonces, hermanos, mi consejo a la luz de la palabra es nuestra tarea, la posición, la única posición que debe tener la iglesia frente al tema de los que están en eminencia, frente al tema de los que nos gobiernan, es una sola. Vuelvo a leérsela. Es una exhortación y una exhortación prioritaria. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, en ese todos los hombres, ¿quiénes están incluidos? De los que acabo de hablar ahí, de los reyes, de los que están en eminencia. Dios quiere que nuestro presidente pueda convertirse y ser salvo. Yo sé que más de uno dice, Señor, no le dé esa gracia. Pero nos corresponde a nosotros decidir eso. ¿Qué le corresponde a la iglesia? ¿Ser juez? Orar. Esa es la postura sabia. Orar. Pero orar con seriedad, orar con profundidad, orar con perseverancia. Orar entendiendo y comprendiendo que acudimos a Dios porque tenemos ya la certeza de que definitivamente el Señor es el que salva. El que salva y el que transforma hombres y naciones.